Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de las series turcas y de esas parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un rumor que circula con fuerza y que tiene a todos especulando. Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu son el amor de sus vidas. Vamos a desgranar todo, los indicios, las señales y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Antes de que nos metamos de lleno en este fascinante drama, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, denle ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Y si disfrutan de este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta al final. Ahora sí, empecemos con el chisme. La pregunta que todos se hacen es directa y poderosa: ¿es Mert Ramazan-Demir el amor de la vida de Afra Saracoglu? Y vamos a ser honestos, la química entre estos dos actores en pantalla es simplemente innegable. Desde que empezaron a trabajar juntos en Yalan, su conexión ha sido palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, todo grita autenticidad y una química que va mucho más allá de la actuación. Y es precisamente esta chispa la que ha alimentado las especulaciones sobre si su relación en la ficción se ha extendido al mundo real. Hemos visto innumerables comentarios en redes sociales, análisis de fans en foros y hasta reportajes de la prensa turca que apuntan a una posible relación sentimental entre ellos. No es para menos, ¿verdad? Cuando ves a dos personas tan talentosas, tan carismáticas y que parecen congeniar tan bien, es natural que los espectadores quieran creer que hay algo más. Y a veces, esa intuición de fan termina siendo la correcta. Para empezar, hablemos de la serie. Mert interpreta a Ferit, un joven apuesto pero irresponsable que se ve forzado a casarse con Seyran, interpretada por Afra. La evolución de su relación en pantalla es uno de los puntos fuertes de la serie. Pasan de ser dos extraños en un matrimonio arreglado a desarrollar sentimientos profundos, con todos los altibajos que eso conlleva. La forma en que Mert retrata la vulnerabilidad de Ferit y cómo Afra, con su dulzura y fortaleza, da vida a Seyran, hace que sea imposible no enamorarse de ellos como pareja. Y esa empatía que generan en el público, esa conexión que sentimos al verlos sufrir y amarse, a menudo se traslada a sus vidas personales. Fuera de la pantalla, las cosas se han vuelto aún más interesantes. Hemos sido testigos de algunas interacciones entre Mert y Afra que han avivado aún más las llamas de los rumores. Por ejemplo, en entrevistas conjuntas, a menudo se les ve riendo juntos, compartiendo miradas cómplices y respondiendo a las preguntas con una naturalidad que sugiere una comodidad y una conexión real. A veces en las entrevistas un actor puede ser más reservado, pero con ellos, parece que hay una fluidez y una alegría genuina cuando están juntos. Además han sido fotografiados juntos en diversas ocasiones, fuera de los sets de filmación. Estos avistamientos, por pequeños que sean, son oro puro para los fans y para la prensa del corazón. Ya sea saliendo de un restaurante, asistiendo a eventos juntos o simplemente compartiendo momentos de ocio, estas imágenes alimentan la narrativa de que podrían estar viviendo un romance. Y aquí es donde la línea entre la vida profesional y la personal se vuelve difusa. Cuando dos personas pasan tantas horas juntas, compartiendo experiencias tan intensas como las que implica filmar una serie exitosa, es inevitable que se desarrollen lazos fuertes. A veces, esos lazos cruzan la frontera de la amistad. Ahora, es crucial recordar que vivimos en una era donde las redes sociales juegan un papel fundamental. Los fans tienen un poder inmenso para crear y mantener vivas las teorías. Los chip names son prueba de ello. ¿Han oído hablar de Mertra o Aframert? Estos apodos cariñosos que los fans han creado para ellos demuestran la fuerza con la que desean que esta pareja sea real. Y a veces la presión y el deseo del público pueden, consciente o inconscientemente, influir en las percepciones. Pero, ¿qué dicen ellos al respecto? Aquí es donde la cosa se pone un poco más ambigua. Ni Mert ni Afra han confirmado explícitamente una relación sentimental. Sin embargo, tampoco la han negado rotundamente. A menudo cuando se les pregunta sobre su relación, responden con evasivas graciosas, sonrisas misteriosas o comentan que son muy buenos amigos y que se llevan muy bien. Estas respuestas, si bien no confirman nada, tampoco cierran la puerta. Y en el mundo del espectáculo, el silencio o la ambigüedad a menudo pueden hablar más que las palabras.
La prensa turca, siempre atenta, ha publicado numerosos artículos y reportajes sobre su supuesta relación. Han especulado sobre dónde se conocieron, cuáles son sus momentos románticos, incluso han intentado descifrar mensajes ocultos en sus publicaciones en redes sociales. Es un circo mediático que rodea a cualquier pareja de moda, especialmente cuando comparten una química tan potente en pantalla. Consideremos el impacto que tendría una relación confirmada para ambos. Sería sin duda una noticia bomba en el mundo del entretenimiento turco y un motivo de celebración para miles de fans. Su popularidad aumentaría aún más, y la serie Yalan se beneficiaría de la atención adicional. Por otro lado, también implicaría una mayor presión y escrutinio sobre su vida privada, algo que muchos artistas intentan proteger. Ahora analicemos las posibles razones por las que podrían mantener su relación en secreto, si es que la hay. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para las figuras públicas. Quizás prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público, o quizás simplemente no están listos para hacerla oficial. También es posible que quieran mantener el enfoque en su trabajo y en la serie, evitando que los rumores eclipsen su profesionalismo. Por otro lado, a veces, la química en pantalla es tan buena que los actores pueden interpretar su papel de manera tan convincente que el público se crea completamente la ilusión. Sin embargo, con Mert y Afra parece haber algo más. Los gestos sutiles, la forma en que sus ojos se encuentran, la risa compartida que parece sincera, todo apunta a una conexión que va más allá de la actuación. En el mundo de la actuación, es común que los actores desarrollen amistades muy cercanas debido a las largas horas que pasan juntos y a la intensidad de las emociones que exploran. Yalan es una serie que requiere mucha dedicación y energía emocional, y es natural que los actores se apoyen mutuamente. Pero cuando esa conexión se traduce en ese tipo de miradas, en esa comodidad que trasciende las escenas, bueno, la imaginación de los fans vuela alto. Y si nos ponemos un poco en plan detectives de Hollywood, podemos analizar las redes sociales. Sus interacciones, aunque a menudo sean sutiles, suelen ser muy comentadas. Un me gusta a una foto, un comentario breve, una historia compartida, todo se convierte en una pista. Y los fans son maestros en descifrar estas pistas. Personalmente creo que hay una base muy sólida para la especulación. La química que comparten en Yalan es de las que no se improvisan. Es esa chispa mágica que hace que el público se enamore de la pareja, que los ve como algo más que personajes en una pantalla. Y cuando esa química se traslada a la vida real, aunque sea de forma discreta, es difícil de ignorar. Los medios de comunicación turcos, como mencioné antes, han sido un motor importante en la difusión de estos rumores. Sus reportajes, aunque a veces especulativos, también reflejan la gran expectación que existe en torno a esta posible relación. Los fans quieren creer en la historia de amor tanto dentro como fuera de la serie, y la prensa se nutre de esa demanda. Además, es importante considerar la edad y etapa de vida de ambos. Ambos son jóvenes, talentosos y en la cúspide de sus carreras. Es un momento emocionante de sus vidas, y es natural que busquen conexiones personales. Si están juntos, sería una historia de amor muy romántica, dos jóvenes estrellas que se encuentran y se enamoran en medio del torbellino de la fama. Lo que sí es seguro es que Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu han construido una relación profesional excepcional. Su colaboración en Yalan ha sido un éxito rotundo, y esa sinergia en el set es lo que ha capturado la atención de miles, si no millones, de espectadores en todo el mundo. Ya sea que su conexión sea puramente profesional o que haya trascendido a lo personal, su impacto es innegable. La pregunta clave sigue siendo, ¿es Mert Ramazan-Demir el amor de la vida de Afra Saracoglu? La verdad es que sin una confirmación oficial, solo podemos especular. Sin embargo, las señales son intrigantes. La química en pantalla, las interacciones fuera de cámaras, la complicidad que transmiten, todo ello sugiere una conexión especial. Y la fuerza con la que los fans los apoyan como pareja real habla mucho de la ilusión que han creado. Podríamos decir que independientemente de si están juntos románticamente o no, la relación entre Mert y Afra es un vínculo fuerte, nacido de la colaboración, el respeto mutuo y la pasión por su trabajo. Y quizás esa fortaleza en su relación profesional es lo que ha dado pie a tantas fantasías románticas entre sus seguidores. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu en Yalan, los avistamientos fuera de cámaras, las sutiles interacciones en redes sociales y la constante especulación de los medios y los fans.
Si bien no hay una confirmación oficial, la evidencia circunstancial sugiere una conexión especial y profunda entre ellos. Ya sea amistad, un romance incipiente o el amor de sus vidas, lo que es seguro es que su relación, profesional o personal, es de gran interés para el público. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado desgranando este misterio conmigo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra son pareja? ¿Qué piensan de su química en pantalla? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un asterisco me gusta gigante a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos que aman las series turcas, y sobre todo, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.